Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El presidente Sebastián Piñera anunció hoy jueves un plan económico de emergencia para enfrentar las consecuencias económicas tras la pandemia mundial por el COVID-19 o coronavirus. Hay muchos coronavirus. Me parece que son 6, me puedo quedar corto. Por eso es el COVID-19. Bueno, se ha recurrido al 2% constitucional, facultad presidencial para poder, es el 2% del presupuesto nacional, para poder hacer frente a una situación catastrófica como en la que estamos. Y todo el mundo lo está. Según informó la autoridad, el anuncio implica la utilización, escuche bien, de 11.750 millones de dólares. Es mucha plata. Equivale un 4,7% al 5% de nuestro producto. De lo que produce Chile, el Producto Interno Bruto del PIB, bueno, 4,7%. Realmente, ¿por qué podemos, vamos a hablar luego con un economista, por qué Chile puede hacer esto? Porque en otros momentos ahorramos. Y los que eran muchos años diciendo por qué Chile le gusta como el tío rico de estar por sobre el barril de oro o sobre monedas de oro y no gastar. Bueno, porque hay que ser ordenados, hay que ser fomes, hay que ser latosos para ser contracíclicos. Cuando tengamos un problema sacamos los ahorros, pero ahora que nos va bien con el cobre en otra época, ahorremos. Superávit estructural, ¿le suena? En la época de Ricardo Lagos, Nicolás Izaguirre, después hacia adelante, responsabilidad fiscal. Bueno, gracias a eso hoy día podemos gastar 11.750 millones de dólares para hacerle frente a algo que ni lo sabíamos, ni lo manejamos, ni sabemos sus límites. Mucho más que otros países cercanos, para no entrar en detalles que pueden ser complejos. Tenemos mucho más disponibilidad siendo un país más chico, porque ahorramos y fuimos los fomes del curso, los aburridos, los lateros, los tacaños, dirán algunos. Asimismo, el presidente, y muchos gobiernos, esto es Chile, esto es una cosa de Estado, una política de Estado, no de un presidente A, B o C. Esto es Chile, y usted, y yo, y todos. Para que nos hagamos un poco de cariño también, pues, porque creemos que somos los peores del mundo muchas veces. Bueno, asimismo, el presidente Piñera enfatizó que se recurrirá al 2% constitucional para enfrentar el drástico escenario por la enfermedad. O sea, tiene que ver la enfermedad misma, que hay que aumentar el presupuesto en salud, pero también hay que hacer frente a la situación económica que nos va a dejar, que no sabemos hasta dónde, cuánto y qué profundidad tiene. ¿Qué es el 2% constitucional? El artículo 32, número 20 de la Constitución Política de Chile explica que, comillas, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresiones exteriores, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. Todo eso permite que entonces un presidente con la firma de sus ministros pueda excepcionalmente usar estos recursos. Pero hay que tenerlos, perdón que sea insistente, para poder gastarlos, hay que haber ahorrado. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que se presentará un proyecto de ley de protección del empleo que establece que a las personas que deban efectuar cuarentena se les mantengan sus salarios y sus imposiciones. Se fortalecerá el seguro de cesantía, se postergará el pago del IVA por 3 meses, el pago del impuesto a la renta, el pago de la primera cuota de las contribuciones. Todas facilidades para la población con la plata que teníamos en el chanchito, junto con la reducción además a 0% del impuesto de timbres y estampillas. El secretario de Estado anunció, el secretario Briones, que la iniciativa gubernamental también establece el pago al contado de todas las facturas a las pymes y el pago de un bono denominado COVID-19 que beneficiará a 2 millones de personas que son acreedoras del subsidio único familiar. Es un paquete amplio, vamos a conversarlo con un experto para que nos explique cuáles son los alcances que tiene, pero es un alivio para hoy poder hacerlo, tener consensos políticos para hacerlo y tener los recursos. Quinta vez que lo digo, yo lo sé, le pido disculpas, pero prefiero que me acusen de repetitivo que de no decir algo que es realmente importante. Vamos a la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con la postergación del plebiscito para el 25 de octubre? Era el 26 de abril, se corre el 25 de octubre, porque es parte de lo que vamos a conversar más adelante, porque hay un nuevo itinerario
teníamos un año muy cargado de elecciones, bueno, lo vamos a tener, pero se corre todo. Se corren las primarias de las municipales, se corren las municipales, se corre la elección de gobernador provincial, se corre el plebiscito constitucional. Ese queda para el 25 de octubre. ¿Estás de acuerdo con esta postergación? ¿Sí o no? Vamos, no pausa, nada de pausa. A la mesa y conectamos. Señor director, cuando usted diga conectamos, estamos a la distancia con uno de nuestros economistas de cabecera. Es un lujo tener a Alejandro Alarcón, profesor de la Escuela de Negocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro Alarcón, ¿estás por ahí, Alejandro? Así es, muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias a ti por darte el tiempo. Sé que estás muy protegido porque así hay que hacerlo, pero muy conectado, preparando clases, participando de los directorios profesionales que te toca estar. Así que full conectado. Así es. Así es, y es así como tenemos que estar, porque la clave para enfrentar esta enfermedad es el aislamiento. El aislamiento, no hay otra alternativa. Claro. Me he quedado impresionado con un modelo que te estaba comentando en bambalinas, de cómo el aislamiento produce finalmente y evita el contagio. Así que por ahí hay que ir. Me quedaste debiendo un artículo que me dijiste que me iba a mandar. Te lo voy a mandar. Y yo te conté, yo a mí no me dio artículo largo ni sesudo, pero sí un titular que lo leí en alguna parte de algún médico y decía, con su qué, que entiéndalo bien, sí hay, este virus tiene vacuna. ¿Cómo tiene vacuna? Sí, el aislamiento. Esa es la única vacuna que tenemos. Si nos aislamos todos, bueno, matamos al bicho de alguna manera y nos vamos salvando, porque el problema que hemos tenido es que ha habido mucho. Este es el virus viajero, o uno de los virus viajeros, es decir, de la movilidad. Y en la globalización la movilidad es pan nuestro de cada día. Alejandro Alarcón, ¿qué te parece? No sé si escuchaste la introducción del programa, que yo me puse bien latero y repetitivo, pero yo no estudié economía, me dio para periodista, no para mucho más, pero tú eres profesor y eres economista. ¿Es cierto o yo me estoy carrileando que gracias a que múltiples gobiernos hicieron la pega de guardar y ser responsables fiscalmente, que hoy día podemos meternos la mano al bolsillo y poner así un turro de plata que otros países no pueden? Bueno, eso es cierto. Hay un fondo soberano ahí que el gobierno no ha detallado, pero además yo creo que es un diseño macizo de políticas públicas. Y yo le doy el crédito al ministro de Hacienda, quien ha diseñado un macizo plan basado en tres cosas bien claras. Primero, proteger el empleo. Segundo, crear liquidez a través de una serie de impuestos que no se van a cobrar. Y tercero, dar un apoyo sustantivo a los más pobres a través de esta especie de bono de marzo, ¿no es cierto?, que se va a entregar y que pretende aumentar el ingreso disponible de la gente. Hemos hablado en tu programa, Matías, que el impuesto más terrible es el desempleo. ¿Por qué? Porque el ingreso disponible va a cero y por lo tanto lo que está haciendo ese bono es recuperar el ingreso disponible. Y los otros dos son bien claves también, porque lo que protege el empleo es el subsidio de cesantía, que está bien pensado, busca compartir los costos, pero sobre todo busca que los trabajadores que no pueden tener teletrabajo tengan la posibilidad de seguir recibiendo ingresos y de esa manera no pierdan esa cuestión tan importante como es el sustento. Y después está el plan fiscal, que yo creo que también va a crear liquidez. La premisa es muy clara. Acá tenemos un shock transitorio, y de eso que no tenga duda la gente, que no queremos que tenga efectos permanentes. Claro. Por eso se hace este esfuerzo, tal como tú dijiste, este esfuerzo se puede hacer gracias a la política que hemos tenido en el pasado, y por otra parte es un conjunto de buenas ideas, porque acá ha quedado plasmado la buena idea. Perdóname que ponga ese punto. Yo vi dos parlamentarios hoy día ligados a lo que se ha llamado la extrema izquierda. No los voy a nombrar. Una propuso que por ley no se pudiera echar a la gente, que lo que parece es muy seductor, pero lo importante es mantener los ingresos.
Eso es lo importante, porque tú no sacas nada con decirle a las empresas no echen a nadie, cuando al final las empresas no van a poder pagar los ingresos. Entonces ahí está el diseño, ahí está la idea correcta. Y otro parlamentario está promoviendo subir los impuestos. No hay nadie en el mundo que pueda proponer subir impuestos, cuando lo que hay que hacer es bajar los impuestos, tal como está en la parte de sacarle la mochila, sobre todo a las pymes y a la gente de menos ingresos, para poder salir adelante en esta difícil coyuntura. A ver, otra cosa que me parece interesante de largo plazo es que la política de ahorro, que fue el superávit estructural famoso, diseñado por Nicolás Izaguirre, entonces ministro de Hacienda, el presidente Lagos, y que ha sido mantenido, habla también de una fortaleza institucional de Chile. Esto es una política pública del Estado, una política de Estado, no una política de gobierno. Y deberíamos aprender que si en salud tuviéramos políticas de Estado y no cada vez que cambia un gobierno echan al 80% de los directores de hospital porque no son de un partido de una simpatía y pasa de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y si en educación tuviéramos políticas públicas de largo plazo y ministros que duraran 4 o 5 años y no 5 ministros por gobierno, es decir, más políticas institucionales y de Estado, otro gallo cantaría en muchas otras materias, ¿no? Así es, yo creo en eso, creo en las políticas de Estado, creo que el balance estructural ha sido muy importante, ha sido puesto en duda muchas veces, pero el ancla fiscal es clave para que tú puedas obtener recursos del exterior, que es el tema también de mediano y largo plazo. Cuando no hay una política de que los inversionistas internacionales entiendan que la economía no se va a destruir, es muy difícil obtener el ahorro externo. Perdón, Alejandro, perdón, es que aquí tú estás tocando una segunda dimensión del ser ordenado fiscalmente y ahorrar. La primera es tener la plata, ¿no es cierto? Claro. Que es tener fondos soberanos, es tener la plata propia. Pero la segunda es que cuando, entiendo a lo que te estás refiriendo, es que cuando tienes la plata, tienes la posibilidad de salir a conseguir plata más barato porque tienes respaldo. O sea, tienes dos efectos tener ahorro. Perfecto, así es. Así es, y eso es lo que desgraciadamente muchos países latinoamericanos han tirado por la borda y se han provocado crisis enormes en sus países, porque si tú tienes ahorro bajo interno, porque tu ingreso todavía no ha despegado, si el fisco no logra ahorrar en varios periodos, hay un déficit fiscal, que es lo que nos ha pasado, los únicos que nos pueden prestar plata es los inversionistas del exterior, y te van a prestar bajo ciertas condiciones, y eso va a producir algo que es clave y que está de repente medio zarandeado, discutido, que es el crecimiento. Yo he visto los trabajos de Madison, que mostró que en 2000 años solamente el crecimiento aumentó cuando hubo ahorro y cuando hubo progreso tecnológico, y eso fue desde la revolución industrial adelante, y después con la revolución digital fue exponencial. Por lo tanto, el crecimiento ha traído algo que es fundamental, que es la reducción de la pobreza. En el mundo, el 8% de la población es pobre. En la época que empezó a producirse el crecimiento, casi el 50% era pobre. Por lo tanto, esta cuestión es clave y es fundamental. Pero lo que más me alegra de los anuncios del ministro, que como el país ha recuperado nuevamente las ideas y vamos a ir adelante y vamos a superar esta crisis y vamos a salir bien parados. Entrémosle un poquitito a algunos detalles del anuncio, porque esto de defender el empleo, es decir, que un empresario, una pyme, qué sé yo, que tenga un restaurante o tenga una fábrica de un textil, que trabaje 15 personas, que vive con la caja muy ajustada, que vive aquí cumpliendo sus compromisos financieros, en fin, que paga sus sueldos y se saca la mugre, ahora puede verse complicado. Entonces, para que no los tenga que echar, lo que le permite justamente ahora es aplicar, bajarle un poco, entiendo, los ingresos y complementarlos con parte del seguro de cesantía que tiene cada empleado, ¿no es así? Sí, esa es una parte, pero yo creo que lo más importante es que se vincula al trabajador y le permite irse a la casa, dado estas condiciones. Ah, bueno, ¿no? claro. Irse a la casa, porque aquí estamos hablando al comienzo de que tenemos que estar aislados, ¿no es cierto? Irse a la casa y no perder sus ingresos y con el apoyo del subsidio estatal. Con ese apoyo, el trabajador va a mantener sus ingresos y, por lo tanto, el sustento familiar se va a salvar. Yo creo que es fundamental porque lo más moderno es el teletrabajo, es decir, tú estás conectado tal como estamos ahora, hablando a través de una conexión, una plataforma,
Pero no toda la No gente todos tiene pueden. internet. No todas las empresas tienen la capacidad de conectarse porque sencillamente hay trabajadores que no tienen internet y por lo tanto el subsidio estatal ahí complementa o sencillamente paga todo de lo que se puede lograr para que, como dije, este shock transitorio no se convierta en un problema permanente en el futuro. Alejandro, ¿y no hay algún peligro de que en esta circunstancia que tú explicas los trabajadores gasten parte de lo que tienen acumulado y ahorrado en su seguro de cesantía y que si en 6, 7 meses más eventualmente pierden su empleo, tengan menos seguro de cesantía? Eso yo creo que no va a pasar porque el ministro explicó que el fondo de cesantía iba a ser suplementado por unos 2.000 y tantos millones de dólares, que es una cantidad muy importante. Y tenemos la perspectiva que este impacto de la enfermedad sea transitorio. No podemos hasta el infinito el mundo estar enfermo. Y como se ha probado en los países donde se ha aplicado la aislación desde el primer momento, sobre todo países asiáticos, donde empezó China, Corea, Japón, la enfermedad ha ido parando en su diseminación, que es el gran problema, es extremadamente contagiosa. Entonces, esa es la apuesta, es una apuesta sobre la base que vamos a poder parar los efectos transitorios de la pérdida de empleo porque no se puede desarrollar la actividad normalmente. Sí. Ahora, también va a haber una parte importante de inversión en la infraestructura de salud, y eso sí, bueno, va a quedar instalada, me imagino, para adelante también, pero eso también es necesario hoy día poner parte de los recursos, ¿no? Pero por supuesto, y es el gran problema que tienen en países europeos, es el terror que tienen, es que su infraestructura de salud no alcance, dado que ya la enfermedad se desbocó, como el caso de Italia, como el caso de España, ¿no es cierto? Pero claramente acá los recursos en el sector salud se disparan porque esta es una enfermedad que no conocemos y que no tiene una solución por el momento tradicional. ¿Cuál es la solución tradicional? Encontrar una vacuna que te inyecten una vacuna y con eso tú puedas parar la enfermedad. Hablamos mucho de defender el empleo, pero hablamos poco de cómo ayudamos a quienes están con empleos no formales. Y venimos de 5 meses o 4 meses muy difíciles y ha habido mucho empleo informal, ha crecido el empleo informal y hay muchas personas que están, bueno, parando la olla todos los días y esas personas no están en los registros, pero no sé si van a estar en estas políticas públicas. Entonces, ¿qué se ha dicho y qué se puede hacer con personas que hoy no tienen un salario formal al cual hay que cuidárselo de todas maneras, pero los informales son los invisibles de esta crisis también? Sí, bueno, los subsidios van a operar sobre el mercado formal. Por eso. Esa es una falta que hay que tratar de corregir, pero el periodo es corto y por otro lado hay un costo de lo que ocurrió en el país desde octubre. Esto yo no puedo dejar de pasar la cuenta. Acá se descontroló la violencia y la misma gente que apoyaba este tipo de movimientos ahora está proponiendo cosas realmente fuera de lugar, como los que cité al comienzo del programa. Entonces, yo creo que llegó el momento de ponernos serios, ir a tratar de formalizar el mercado del trabajo. Hemos hablado de esto, Matías, en el pasado. Fíjate que yo he calculado que debido a la pérdida de más de 300.000 empleos desde octubre, y todavía no ha parado eso, un 2% aproximadamente del desempleo es empleo informal, que en otras latitudes se llama desempleo escondido. Es desempleo escondido. Y más el rezago, estamos llegando al 10%. Lo que hace este dramático esfuerzo y bien diseñada política pública es tratar de pararlo, llegar ahí y de ahí avanzar más adelante cuando la economía pueda reactivarse. Pero claramente tenemos un problema con el desempleo escondido o empleo informal. Yo no sé si tu especialidad en la Universidad de Chile, en las clases o que tenga que ver un poco con historia hacia atrás, pero ¿podemos comparar esto con el 2008, subprime? ¿Podemos compararlo de alguna manera, pese a que ha pasado mucho tiempo, con la crisis del 29, la gran depresión del 29, que entiendo que Chile fue de los países más afectados comparativamente en el mundo?
Bueno, primero, la crisis que empezó a fines del 2008 y en realidad empezó a comienzo del 2008 con la subprime, sí, y después vino la caída de Lehman Brothers, fue la última recesión que tuvo Chile, que el producto cayó en el año 1,6 y tuvo varios meses negativos. Yo creo que esa crisis fue peor que la del año 30, porque los mercados financieros transmitieron con mucha fuerza el temor de la gente, el temor de los inversionistas por deshacerse de algunos títulos, claro, y de casi todo, y refugiarse en lo que el mundo se refugió en los últimos años, que es dólar. Dólar. Ahora la gente, los inversionistas financieros siguen en el mundo refugiándose en dólares y en su instrumento favorito, que es el bono del Tesoro americano a 10 años. Pero no podemos decir todavía, porque esta crisis tiene que ver con una enfermedad. Y esa enfermedad es la que ha transmitido el temor a que se produzca una brusca desaceleración de la economía en el mundo que se transforma en recesión. Tenemos que decir, sin embargo, que la economía se venía desacelerando con anterioridad al estallido del outbreak que hubo del virus. La economía europea se estaba acercando rápidamente a un crecimiento casi cero. Así que esto cayó más encima y eso ha precipitado, y los temores y nuevamente el ruido de los mercados financieros es lo que está transmitiendo la posibilidad de una recesión. Por último, Alejandro, muchos nos han preguntado a los periodistas y que pregúntenle a los expertos en las entrevistas, el tema de las pensiones. Muchas personas lo están escuchando. Ha habido olas de cambios de fondo, lamentablemente no siempre muy informados, sino siguiendo redes sociales, siguiendo a gurúes, siguiendo a chamanes y no escuchando a las personas que entienden. ¿Te parece adecuado hoy día, dado los comportamientos de los mercados, cambiarse de fondo, refugiarse? Bueno, dependerá también de cada realidad, de la edad de la persona, pero ¿de qué nos podrías hablar al respecto? Bueno, yo lo que puedo contar es mi experiencia. En otras crisis financieras donde los fondos de pensiones fueron afectados, el peor error que se pudo cometer es haberse cambiado en el medio de la tormenta. Es como cambiarse de barco en el medio de una tormenta. Ya nadie se cambia de barco en el medio de una tormenta. Por lo tanto, yo creo que siempre hay que mantener la calma y en una trayectoria de largo plazo, al final los valores se recuperan, sobre todo los títulos de renta variable. Eso ocurrió en la historia desde que hay mercado financiero. Por lo tanto, no tenemos que pensar por qué ahora no va a ocurrir eso. Y además, esa es la diferencia entre angustia y pánico. Yo creo que cuando entra el pánico es cuando tomamos las peores decisiones, y yo lo que sugiero es que la gente lo piense mucho antes de hacer una pérdida y cambiarse de un fondo a otro. Cambiarse hoy de los fondos más, digámoslo con nombre y apellido, cambiarse del A al E, o sea, irse a los más conservadores. Hoy día ya es hacer la pérdida antes de esperar que se pueda recuperar. Por supuesto. Pero ojo que los E también pierden, porque los inversionistas en todo el mundo venden sus participaciones en fondos de renta fija y por lo tanto le bajan el valor a esos fondos. Ha ocurrido en Chile durante la turbulencia que tuvimos desde octubre, que la gente no quería pesos, quería dólares, y eso provocó que hubiera una especie de corrida contra el peso, y eso es lo que hay que cuidar, la estabilidad de la moneda también. Muy bien, nos queda mucho que hablar sobre si el dólar llega a 1.000 pesos o no, qué va a pasar con la inflación, si es que queda margen de política monetaria para poder bajar tasas de interés, pero tenemos otro invitado luego, Alejandro Alarcón, no abusamos más de ti. Muchas gracias, como siempre, por esta conversación. Muchas gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Buenas noches y cuídate. Buenas noches. La pregunta del día tiene que ver con si estás o no de acuerdo con la postergación del plebiscito para el 25 de octubre. El 59% está de acuerdo con moverse hasta el 25 de octubre, desde el 26 de abril, y el 41% no. Fíjese que hace tiempo yo no tengo recuerdos de un nivel de cohesión transversal en favor del cambio del calendario electoral. Todas las fuerzas políticas, mucho más allá de las que firmaron esa noche del 15 de noviembre, mucho más allá. Todos entendían que el 26 de abril tendremos la cabeza en otra parte. No es para votar algo tan serio como decidir si quieren o no, queremos o no una nueva constitución. Eso hay que hacerlo con la mente un poquito más despejada. Así lo han entendido todas las fuerzas políticas y así ha quedado ya asegurado.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública y le hablábamos recién sobre este nuevo calendario, este nuevo cronograma electoral que está muy nutrido. A veces nos olvidamos que hay primarias para las municipales, a veces nos olvidamos que hay segundas vueltas para gobernadores provinciales. Tenemos las municipales en sí, teníamos el 26 de abril la constituyente o para ver un plebiscito constituyente. Todo esto se cambia porque da la impresión, y eso sí lo han determinado los políticos, con un acuerdo muy transversal de que no está el horno para bollos para hacer ni la tranquilidad mental para pensar algo tan relevante como el plebiscito. Y tomamos contacto ya con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. ¿Está ahí, Vlado? Cuando me digan. Vlado, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, hola Matías, buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿En Arica? Muy bien. ¿Estás en Arica? No, estoy en Santiago. ¿Ya? No, estoy en Santiago porque me tocó participar hoy en la mañana de esta reunión a propósito de la fecha del plebiscito. Bueno, hubo un acuerdo, como hace tiempo no conseguíamos un acuerdo político en algún tema. La transversalidad. ¿A qué se debe? Sí, ¿Por qué crees fue un tú que acuerdo se bastante transversal, como tú decías. No, lo que pasa es que si bien muchos estamos hace mucho tiempo pidiendo una nueva constitución y que eso se haga a través de un plebiscito, entendemos que las circunstancias pueden ser mucho más fuertes que ese deseo y obviamente, según la opinión del Colegio Médico y de muchos expertos, justamente en la fecha que estaba programado el plebiscito, es decir, finales de abril, puede ser el pic justamente del virus. Entre abril y mayo se pronostica que va a ser el pic y luego, después en el resto de invierno, viene probablemente además un mix con otras enfermedades también del invierno. Por lo tanto, no había otra opción, Matías, que cambiar la fecha. Pero ¿en qué estábamos hace tan poco que cuando Mañalich esbozó esta idea lo acusaron de terrorista? ¿Te acuerdas? Hace 10 días. Y no le dimos ni siquiera la oportunidad de pensar que podía tener razón, sino que estábamos en un ambiente donde lo que tú decías, ¡pah! Lo que decía Mañalich, ¡pah! Y la racionalidad para poner la pelota al piso y decir, oye, a lo mejor el ministro de Salud podría tener razón. No, terrorista. Le dijeron terrorista. Entonces, a mí ese cambio de mentalidad en estos últimos días me tiene bastante optimista. A ver, cuéntame, ¿te ríes, Sí. No, me río porque yo no sé quién lo trató de terrorista, no fui yo, pero yo también me pareció desafortunada la frase del ministro y en un punto lo sigo manteniendo, que es, creo que fue extemporánea. Porque todavía el país no entendía la gravedad de lo que estaba pasando en Europa, en Estados Unidos, a propósito del virus. Perdón, pero más allá de eso, creo que, y eso sí lo celebro, Matías. Pero más allá de que nosotros no lo entendiéramos, tenemos que darle el crédito de que él sí lo entendía. Entonces el problema, no se llame Jaime Mañalich o como se llame. Si tenemos un ministro de salud, creámosle, en principio, salvo que los hechos nos digan lo contrario, de que está hablando de buena fe, con conocimiento de causa, porque está trabajando desde enero en el tema. Si mi punto es que la sobrereacción de unos y otros va a sacarnos la mugre, ya no creernos, ya no escucharnos. Sí. No, para allá iba, Matías. Te encuentro toda la razón en eso. Creo que, sobre todo en esta crisis, y por eso que apenas la gravedad de la crisis se asomó, muchos, yo incluido, salimos a decir, aquí la autoridad sanitaria tiene que tener toda la legitimidad para tomar las medidas y tenemos que estar todos detrás de esa autoridad. Porque si andamos cuestionando, es lo peor que puede pasar en un momento de crisis sanitaria. Entonces, este gobierno nos puede gustar o no, obviamente yo estoy en la oposición, pero creo que frente a una crisis de esta naturaleza, no podemos estar en la pelea chica de oposición y gobierno. Comparto completamente contigo, no es el momento para estar en los ataques personales. Creo que hay que confiar en la autoridad sanitaria. Espero también que el gobierno escuche y tenga un diálogo muy directo con la comunidad científica, con el colegio médico, con todos los expertos, pero tenemos que tener confianza en las medidas que se están tomando porque de lo contrario estas cosas no funcionan. Ya vemos cómo en Italia,
porque hubo indisciplina social, el virus se extendió en circunstancias que pudieron haberlo frenado, pero en Chile ojalá no nos pase lo mismo. Sí. A ver, además, el tener la cabeza bien puesta cuando se vaya a votar en el apruebo o el rechazo, según las preferencias de cada uno de nosotros, hay que estar con el problema ya medianamente controlado o superado. Ese fue, me imagino, el principio rector, ¿no?, que nos hizo ponerse de acuerdo. Claro, bueno, a todos los expertos que consultamos nos decían no es recomendable hacer algo antes de septiembre. Ya. Porque probablemente van a tener que cambiar la fecha. A pesar de que nadie tiene una total certidumbre de cómo esto va a suceder, pero se proyecta que ya en septiembre debiese ser un mes de mayor normalidad en donde se podría hacer campaña. Por lo tanto, el plebiscito el 25 de octubre, que es la nueva fecha que acordamos, tiene todo sentido. Y yo de verdad, Matías, celebro que la conversación de hoy se dio en muy buenos términos. Habían 150 fórmulas, ¿no?, de fechas distintas, de qué primero, qué después, pero al final, cuando hubo que ponerse de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en una misma fórmula, no hubo gran debate ni pequeñeces, cuestión que uno agradece. Y creo que en general quedó un buen cronograma electoral. No era tan fácil, era un puzzle difícil de armar, pero creo que en general es un buen acuerdo el que logramos. En un momento se especuló si había que suspender las primarias o no. Mira, nada de eso terminó sucediendo, no se sacrificó ningún acto electoral, por lo tanto creo que un buen acuerdo. Pues, Vlado Mirosevic, ¿por qué no se decidió en octubre juntar más elecciones? Y el día que cada uno de nosotros fuera a la urna, bueno, votáramos, nos demoramos un poco más de rato, pero votábamos por municipales, votábamos por gobernadores, votábamos por el plebiscito del apruebo o rechazo. ¿Cuál es la dificultad técnica, si se quiere? Bueno, hoy en la mañana, a propósito de estas preguntas y otras, invitamos al director del Servicio Electoral, del CERVEL. Sí. Y antes de dar incluso nuestras propias opiniones personales o en representación de nuestros partidos o fuerzas, lo que hicimos fue escuchar al Servicio Electoral. Y ellos nos dieron varias recomendaciones, una de las cuales era no confundir elecciones de distinta naturaleza, porque al final produce una confusión en el electorado, porque si te pasan muchas papeletas distintas para elecciones distintas, podría producir un problema. Y en eso le hicimos caso. Le hicimos parcialmente caso, porque también juntamos las de alcaldes con la de los constituyentes, sí, aunque eso ya venía desde el acuerdo original, porque tampoco podemos repetir muchísimas elecciones distintas. Pero lo que sí entendimos, Matías, es que dijimos, ¿cuál es la elección más fundante de esto? ¿Cuál es la más importante? Obviamente es la del plebiscito, porque plebiscitos constitucionales es el único en la historia que hemos tenido y va probablemente a marcar los próximos 50 años de la historia constitucional chilena. Por lo tanto, esa es la elección más importante. Es más importante que la elección local incluso. Por lo tanto dijimos, esa hay que mantenerla bastante nítida, en donde la gente vaya a votar y le van a pasar solo 2 papeletas. Apruebo o rechazo nueva constitución y cuál es el mecanismo para hacerlo. No quisimos confundir con la elección local. Sí. Se alargó el plazo de abril a octubre, que no es poco, estamos en el mes 3 y octubre es el mes 10, o sea, tenemos 7 largos meses. ¿Habrá espacio para ir avanzando? Sí. Nunca poniendo en duda que va a haber un plebiscito, se está establecido en el artículo 15 de la Constitución, que hubo una modificación constitucional, pero ir avanzando ir hablando de la Constitución, ir haciendo reformas a esta Constitución, por mucho que quede superada después, si es que el soberano lo indica así, pero ir avanzando en este ambiente y ir conversando, negociando, mirando distintas fórmulas, o ya ustedes la dan por muerta y terminada esta. O sea, lo que tendría sentido, Matías, es que si hay que hacer reformas constitucionales a propósito de la coyuntura, como por ejemplo esta crisis sanitaria, obviamente hay que hacerla. Ahora, no creo que los esfuerzos tengan que estar puestos en lograr ahora, digamos, un parche o reforma sobre esta Constitución. Obviamente no. Lo que yo diría que hay que hacer, y es bueno que tengamos varios meses para hacerlo, es tener un debate a fondo sobre cuestiones que no va a ser tan fácil resolver. Por ejemplo, el régimen político. ¿Cuánto poder al gobierno central? ¿Cuánto poder a las regiones? ¿Cuánto poder al presidente? ¿O cuánto poder al parlamento?
Algunos dicen el modelo francés hay que seguirlo como modelo semipresidencialista. Yo no estoy tan claro, yo abiertamente no estoy tan claro, tengo ciertas diferencias, no sé si es un sistema que funciona del todo bien, pero aún así digo, es un debate bien profundo que no se puede improvisar. Entonces creo que hay que hacer pedagogía social, hay que abrir una discusión seria sobre esto. Y comparto a propósito de la primera pregunta, para dar ese debate hay que darlo también en un clima de tolerancia republicana. Si no está ese clima, es difícil discutir de fondo, ¿no? Bueno, en una de esas, mira la paradoja que esta crisis en que estamos ahora sirva del preámbulo de acercamiento y de generación de un clima de tolerancia para poder discutir algo tan profundo y de largo plazo como una nueva constitución eventualmente. Claro que sí, creo que puede ser un preámbulo. Ahora, obviamente, cuando yo hablo de tolerancia republicana, no estoy hablando de unanimidad, ni mucho menos. No, lo que estoy diciendo es, en la diversidad que tiene Chile, tenemos que tener capacidad, exactamente, escuchar y dialogar. Y dialogar de manera, mira, yo creo, Matías, que en esto una cosa hay que cuidarse. La polarización es lo peor que puede pasar en un marco de un debate constitucional. Obviamente siempre hay polarización cuando hay un plebiscito, porque es una relación de suma cero, sí o no. Eso pasa en todos los plebiscitos del mundo, no hay una sorpresa en eso. Pero pasado el plebiscito, tenemos que evitar como sea ese ambiente de polarización, porque honestamente no le hace muy bien al debate que queremos tener. O sea, vamos a definir el régimen constitucional, ojalá, si es que esta constitución le va bien, y yo espero que así sea, de los próximos 50 años. Entonces, hay un debate que además durante mucho tiempo no hemos tenido en Chile, a propósito de, ¿queremos un Estado regional o no? ¿Cuál es la capacidad de la autonomía de las regiones? Bueno, hay muchos debates que no hemos tenido capacidad de discutir en los últimos 30 años en Chile. Esto es una buena oportunidad para hacerlo y hay que hacerlo bien. Aprovecho tu calidad de diputado opositor para que me des tu mirada, aunque sea global, sobre el paquete anunciado hoy por el gobierno de ayuda a las personas, a las empresas, a las pymes, en fin, esta ayuda económica de casi 12.000 millones de dólares. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien el monto, el diseño, si hay que arreglar más cosas? Me gustaría tu análisis. Sí, bueno, Matías, en la misma línea de lo que te decía antes. Nos puede gustar o no el gobierno, pero la verdad es que nosotros tenemos que apoyar todas las medidas que vayan directamente en beneficio de los chilenos en una situación difícil como esta. Aquí hay que reconocer que hay buenas medidas y hay otras que faltan, pero hay buenas medidas y yo voy a apoyar el paquete de medidas porque creo que en una situación como esta no podemos caer en la pelea de oposición-gobierno. Ahora, obviamente hay ciertas cosas que mejorar o que incorporar. A mí me preocupa particularmente el 30% de trabajadores independientes en Chile que están en una vulnerabilidad de depender de su trabajo directamente y particularmente del consumo. Si el consumo cae, entonces caen sus ingresos. Creo que frente a ellos y al resto de los trabajadores también que van a ver mermada su ingreso, lo que hay que hacer es, por ejemplo, avanzar en congelamiento de servicios básicos como han hecho otros países. Francia. A propósito de los créditos bancarios, interesante lo que ha hecho la banca, hay que mirar en detalle en qué va a consistir, no sabemos solo el anuncio general, me parece que va en una muy buena dirección. Tenemos que hacer lo mismo con agua, con luz y con otros servicios básicos, con internet, en fin. Son cosas que faltan, pero creo que en general el paquete del gobierno va en una buena dirección, Matías, que es cuidar la economía, porque eso hay que cuidarlo, pero también tenemos que concentrarnos en las personas y la experiencia de vulnerabilidad que van a tener en los próximos meses. Me escribía recién una persona que trabaja, no me dijo en qué empresa, pero trabajaba en venta de algo. Dice, entre el 80 y el 90% de nuestros ingresos depende de las ventas mensuales que tengamos. El resto es un sueldo fijo mínimo. Claro. Y bueno, y con un país que está confinado cada uno en sus casas, por las razones que todos sabemos. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Me dice, es una mujer que nos ayuda a nosotros, ¿quién se hace cargo de nosotros? Y para qué decirte los trabajadores informales, porque toda la ayuda que está planteada es para el empleo formal. Entonces hay sectores que se pueden ir quedando abajo en esta crisis. Exacto. ¿Y ahí ustedes qué van a plantear? Sí, yo ya lo creo, Matías, por eso te lo mencionaba. Porque
Es muy interesante los anuncios que ha hecho el gobierno en materia de pyme, la capitalización al Banco Estado, la postergación de pago de impuestos. Eso está muy bien, ayuda a un segmento de las pymes que es importante proteger en esta crisis. Pero efectivamente hay un porcentaje muy alto, 30% en Chile, que son trabajadores independientes, y frente a ellos no hay exactamente medidas directas. Yo creo que ahí es posible contribuir al paquete que ya ha hecho el gobierno, es posible contribuir con medidas adicionales. Desde el Frente Amplio, nosotros esta semana hicimos una propuesta bastante extensa de 29 páginas con economistas en distintas dimensiones, economía y pyme, laboral y sanitario. Algunas de esas medidas el gobierno las recogió y las puso en el paquete. No son únicas nuestras, hay de distintos sectores que están diciendo lo mismo, pero hay otras que hay que incorporar. Yo creo que si nosotros podemos ayudar, Matías, desde el Frente Amplio a incorporar esas medidas, particularmente de trabajadores independientes, bueno, lo vamos a hacer. Ahora, todo lo que sea bueno para los chilenos en este momento de crisis hay que apoyarlo y lo apoyaremos, ¿ah? Independiente de quién venga, si viene de este gobierno o no. Este es un momento donde hay que poner eso primero, ¿no? Bueno, pues esa es la actitud que esperamos de todos nosotros para poder salir adelante de dos crisis juntas que nos cayeron de manera bastante inesperada, y son las dos bastante duras y nos han sacudido lo suficiente. Vlado Mero, soy diputado del Partido Liberal. Muchísimas gracias por estar esta noche conversando en Vía Pública. Bien, Matías, gracias a ti. Que te vaya bien, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Ya, de vuelta en nuestra última parte de Vía Pública hoy, y las respuestas del público frente a la pregunta que nos planteamos: si están de acuerdo con la postergación del plebiscito para el 25 de octubre, era el 26 de abril. Bueno, el 58% sí está de acuerdo, el 42% restante piensa lo contrario. Señor director, por favor, vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezada por la decisión tomada por el gobierno argentino, que anuncia cuarentena total en el país hasta el 31 de marzo. Muchos países lo han hecho, cada uno tiene sus realidades, cada uno tiene sus cifras, cada uno sabe qué infraestructura tiene, y esta es la decisión de Argentina. El gobierno chileno no ha tomado esta decisión, el gobierno peruano sí la tomó, el gobierno francés sí la tomó, pero no todos en el mundo. Holanda no lo ha tomado, el Reino Unido está en un tránsito. En fin, pero esta es la decisión de Argentina. Más detalles la pueden ver en 24horas.cl. Vamos de inmediato a revisar las temperaturas. ¿Le parece, señor director? Sí. La región metropolitana tiene 15 grados con 9 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, viernes y sábado, fin de semana curioso un fin de semana de cuarentena. Un fin de semana sin los paseos en bicicleta, sin el deporte. Bueno, todo es muy especial, pero también tiene su gracia, tiene su atractivo. ¿Qué ocurrirá el viernes? Estará despejado con una máxima probable de 29 grados. El sábado, pasó muy rápido, director. A ver si puedo echar para atrás, porque me quedé chachareando y no le... Bueno, esto ahí, no, a ver. De verdad, tranquilo. Nuestro público es muy paciente por mi equivocación. Póngale en un metropolitano. Aquí está. Muchas gracias, don Albert. Sábado tendremos cielo despejado y máxima de 26 grados. Ahora sí, yo me demoré mucho, pero me correspondía a ver qué ocurrirá en otras regiones del país. Y ahí tenemos en Osorno tendremos 23 grados como máxima probable y cielo parcial, y en El Salvador estará despejado y una máxima probable de 25 grados. ¿Qué es lo que escuchamos? A Kiss, un grupo histórico que un día como hoy lanzó su tercer disco del 75, Just to Kill, con el indiscutible éxito Rock and Roll All Night, que escuchamos de fondo. Una canción que ha logrado traspasar generaciones, que sigue sonando hasta estos días. Estos son los discos, la música. Este es el arte, como dicen los expertos, que envejece bien, que no suena pasado de moda, que tiene su, parece que es del 75, pero tiene su vigencia, ¿no? Bueno, este disco, Just to Kill, sería el tercer álbum de la banda estadounidense, reconocida por su peculiar sonido, su extravagante look, maquillaje, saliendo afuera,
Supuesta en escena totalmente excéntrica, sobre todo para la época, ¿no? Esta banda se inició en 1973 con Gene Simmons, Paul Stanley, que han logrado hasta el día de hoy vender más de 75 millones de álbumes en todo el mundo. Los respetos a Kiss. Que tengan muy buenas noches. Que descansen. Gracias por venir. Hasta mañana.